abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Cerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.
Chicas, buenas noches, qué súper gusto que ya estamos listos en nuestra reunión de mujeres en línea. Este es el momento donde tú y yo pasamos un tiempo especial, así que en este momento no sé si estás llegando de trabajar o ya llegaste, por favor tómate un momento, prepárate un cafecito o prepárate un cereal y empieza a disfrutar esta reunión en familia. Bienvenidas nuevamente a este tiempo de mujeres y hoy yo quiero decirte que es un momento tan especial porque vamos a permitir que Dios hable a nuestras vidas. Encontramos el tema caminando sobre la adversidad. Y realmente la adversidad tiene que ser vista en un enfoque correcto. Cuando nosotros estamos pasando por adversidades, algunas personas lo ven como maldiciones o lo ven en una manera de castigo de Dios. Pero quiero decirte el día de hoy, quiero desmentir esos engaños o pensamientos engañosos, porque Dios ciertamente está en medio de la adversidad y lo único que está provocando es que nosotros tengamos una oportunidad. Oportunidades son las que surgen en medio de las adversidades. Oportunidades como conocer más a Dios en medio de la adversidad, ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y por último, ser moldeados a la imagen de Jesús. De esa manera nosotros vamos a poder estar viendo que aún como creyentes no estamos exentos de ver las aflicciones o de pasar adversidades. Pero lo que sí quiero que tú recuerdes es que Dios está en medio de cada una de ellas y así que Él está con nosotros. He ahí el tema, caminando sobre la adversidad. Yo quiero que tú disfrutes este mensaje, que lo lleves a tu vida y que empieces a darle gracias a Dios por la situación o por las situaciones en las que has estado pasando. Que Dios te bendiga. Realmente Dios tiene el mensaje a través de este testimonio. Disfrútalo. Hola iglesia, mi nombre es Carla y hoy quiero compartirles el testimonio de vida que tengo de caminar con Jesús. Hace ya aproximadamente 10 años estuve en una situación de riesgo en donde casi pierdo la vida porque mi corazón empezó a fallar y realmente los doctores nunca supieron a qué se debía esto. Cuando descubrieron que pues realmente tenían que llegar al fondo, o sea, hacerme una operación del corazón para poder saber qué era lo que sucedía. Estuve internada en terapia intensiva durante unos días y fue cuando la doctora me dijo, pues ya revisamos todo y no, aparentemente no hay nada. Entonces, esa fue la primera vez que yo conocí al Dios de los milagros. Le dije, Dios, tengo mucho miedo, no quiero morir. Y Él me regala el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por valle de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la primera vez en la que descubro que realmente Dios existe y que me escucha. Hace apenas unos días sufrí mucho el ataque espiritual del enemigo y realmente estaba pasando por un momento muy complicado espiritualmente y Dios me dijo, tranquila, yo estoy contigo, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Así es como hoy les puedo contar que gracias a esta hermosa iglesia que tienen, llegó ese ejército esperado por Dios, oraron por mí, por mi familia y hoy puedo decir que las cosas van marchando mucho mejor, que todo ha ido mejorando, que hoy tengo más fe que nunca, que Dios existe, que hay muchas murallas que están cayendo y Dios es mi Salvador, mi guía. Como decía en el Salmo 23, no temeré mal alguno. Muchas gracias por escucharme y Dios los bendiga.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth León, vivo en la ciudad de Monterrey y es un gusto estar compartiendo contigo el día de hoy un tema por el cual yo he transitado aproximadamente ya 10 años. Algunos sabrán, algunas de ustedes sabrán mi historia, algunas de ustedes no, pero bueno, te voy a contar un poquito. Yo padezco lupus desde hace 10 años. Lupus es una enfermedad autoinmune que puede atacar cualquier órgano del cuerpo. En mi caso han sido las articulaciones y los riñones. Y pues bueno, esa noticia hace 10 años fue un caos, hizo toda una revolución en mi vida. Yo acababa de conocer en ese entonces al que ahora es mi esposo. Entonces, de estar en un momento feliz, lleno de alegría, de gozo, esta noticia vino a ser un caos, vino a ser una revolución en mi vida y en la vida de mis seres queridos y hasta de la iglesia a la cual yo pertenecía en ese momento. Entonces, hoy vengo a compartir un tema del que a lo mejor no soy experta, pero sí soy un poco conocedora. El tema que hoy vengo a compartirte se llama Caminando sobre la adversidad. Pero antes de pasar al tema, quisiera hacer una oración y pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo el que hable a través de mí y hable a tu vida, a tu corazón. Señor, gracias te doy por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir por este medio. Gracias por tu amor, por tu misericordia que nos ha rodeado durante toda nuestra vida. En esta hora te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí, hable a los corazones que están escuchando y seas tú afirmando cada verdad en la vida de cada una de ellas. Entregamos este tiempo en tus manos y que sea y se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como te comentaba, llevo ya 10 años transitando y pasando este proceso. 10 años de altas y bajas, 10 años en los cuales yo me he preguntado muchas cosas, le he preguntado muchísimas cosas a Dios. 10 años donde yo he padecido depresión, donde he padecido rebeldía, donde yo me he confrontado, donde Dios me ha confrontado, etcétera. Entonces yo le titulé a este tema Caminando sobre la adversidad. Y sin duda, cada día que leemos las noticias, vemos el televisor o abrimos nuestras redes sociales, nos encontramos con noticias devastadoras y profundamente lamentables. Sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos nosotros, en medio de una pandemia que azota el mundo y que está arrebatando seres queridos e inclusive mermando familias enteras. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado estas noticias? Y por si esto fuera poco, las enfermedades, los problemas familiares y la lucha por el sustento económico están a la orden del día. Vivimos en un tiempo donde el dolor parece estar tocando a nuestra puerta. Por lo tanto, muchas personas, inclusive muchas de nosotras, nos hemos llegado a preguntar, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios en medio de mi situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecer semejante prueba? ¿Por qué a mí?
Todas estas preguntas yo me las he hecho en algún momento de mi vida y en algún momento de este proceso que les comenté al inicio. Lamentablemente, esas preguntas son más comunes, son recurrentes, son más recurrentes de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Son inclusivemente, estas preguntas se hacen dentro de nuestra misma iglesia, con hermanos en Cristo que pudieran estar sentados a nuestro lado cada domingo por la mañana. Cuando comenzamos a cuestionar a Dios de tal manera, es entonces cuando los primeros síntomas de amargura, resentimiento y de culpa hacia Dios se hacen presentes. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué las hacemos? Bueno, creo yo que uno de los motivos principales es que cuando llegamos a Cristo, cuando nos convertimos, erróneamente suponemos que todos nuestros problemas y dificultades de la vida van a desaparecer. Y vamos a vivir una vida color de rosa, ausente de problemas. Creemos que en nuestra conversión sufrimos una clase de inmunización espiritual hacia ellos. Y no es así, hermana. Los problemas y el dolor es fruto del pecado, fruto de un mundo caído en el que vivimos desde el huerto del Edén. En el momento en que Adán y Eva decidieron hacer su voluntad y no la de Dios. Entonces tenemos que tener en claro que el sufrimiento, que el mal, no es producto de Dios, sino producto de ese pecado que entró al mundo. Desde ese momento, el sufrimiento es una realidad para todos, creyentes y no creyentes, chicos y grandes. Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en Romanos 8:22 al 23, dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Dice, con dolores de parto, o sea, dolores extremos, ¿sí? Y por si esto no fuera suficiente, aún el mismo Señor Jesús, en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús nos está diciendo que vamos a tener una vida de pruebas, una vida de sufrimientos, una vida de aflicciones, pero que tenemos que confiar en Él, porque Él estará con nosotros y porque Él ya venció al mundo. Entonces, cualquiera que sea nuestro problema o nuestro sufrimiento que estemos enfrentando, debemos de tener claro
que Dios tiene su mano poderosa sobre él. Así es. Él tiene su mano poderosa sobre cualquiera que sea nuestro problema y nuestra dificultad. Cualquier circunstancia que estemos experimentando no viene sin la mano de Dios. Así como un martillo no puede martillar sin la mano del carpintero, así tampoco el sufrimiento. Qué glorioso es esto, porque a pesar de que nosotros estemos experimentando una situación altamente difícil y complicada, debemos de saber y debemos de confiar que la mano de Dios está sobre esa situación. Job, yo creo que nadie de nosotros conocemos a un ser humano que haya sufrido más que Job. Job, en medio de la situación difícil que estaba pasando, en medio de su problema, Job exclama estas palabras y dice, el Señor dio y el Señor quitó. El sufrimiento nunca viene con un despropósito para nuestra vida y sin la providencia de Dios. Es decir, nunca hay un sinsentido. Dios no deja pasar las pruebas a nuestras vidas, Dios no deja pasar esas circunstancias difíciles a nuestra vida sin tener una razón, sin tener un propósito a través de esas situaciones. Dios siempre tiene un propósito y Dios siempre tiene un sentido en cada una de estas pruebas. Tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo lo dejan muy claro en la palabra. Y dicen, tendremos aflicción, pero aguardamos ansiosamente la redención de nuestro cuerpo y confiamos y esperamos en aquel que ha vencido al mundo. Entonces, si nuestra esperanza es tan firme y nuestro Dios tan fiel, ¿por qué tememos y despreciamos el sufrimiento? Pareciera ser, y es verdad, a nadie de nosotras nos gusta sufrir, a nadie de nosotras nos gusta padecer enfermedades, nos gusta padecer carencia económica, nos gusta padecer dificultades en nuestras relaciones personales, ya sea en el matrimonio, con nuestros hijos. A nadie de nosotras nos gusta sufrir, yo lo sé. Pero pareciera que nosotras despreciamos el sufrimiento. Y hermanas, les voy a decir una cosa. El sufrimiento es un maestro en las manos de un Dios santo. Sí, el sufrimiento es un maestro en las manos de un Dios santo. El sufrimiento es un instrumento en las manos de nuestro Redentor. Es una herramienta que nos enseña no solo a ver, sino a entender y a aprender realidades gloriosas que de otra forma no hubiese sido posible. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Quién necesita a Dios cuando todo va de maravilla? Nadie. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién necesita a un médico cuando no se está enfermo? ¿Acaso tú vas al médico cuando te sientes bien? No. Vamos al médico cuando nos está doliendo algo, cuando algo malo está pasando en nuestro cuerpo. Solamente así vamos al médico. Entonces, no me van a dejar mentir ninguna de ustedes.
Pero cuando todo está bien, cuando todo marcha correctamente en nuestras vidas, tenemos la tendencia natural, ¿sí?, de olvidarnos de Él. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de adorar, nos olvidamos de mantener esa relación estrecha con nuestro Señor. El sufrimiento, por el contrario de lo que nosotras podemos pensar o imaginar, nos conforma a la imagen de Cristo. Es como un lápiz en las manos del artista que dibuja a Cristo en nuestra vida. ¿Sí? El sufrimiento es como ese lápiz en manos de ese artista. Y ese lápiz está dibujando a Cristo Jesús en nuestra vida. Esta imagen es reflejada a un mundo de tinieblas. La imagen de Cristo en nuestra vida está siendo reflejada a un mundo de tinieblas, que será testigo que aún detrás de todo este sufrimiento y dolor que podamos estar experimentando, nosotros estamos saliendo avantes, tal como nuevamente sucedió con Job. Job en el capítulo 42 exclama unas palabras y son estas. Y ahí Job está diciendo que Dios le iba a restaurar todo el bienestar que tenía. Dios le iba a restaurar todo el bien que tenía. Y sus hermanos y hermanas y todos los que le habían conocido pudieron ver cómo Job fue aún más bendecido que en sus primeros días. Ellos vieron y contemplaron a un Dios real a través de él. Job fue de testimonio a todos ellos de la gloria de Dios, de la providencia de Dios a través del sufrimiento, a través de la adversidad. Hermanas, yo sé, créanme, las entiendo perfectamente. Vivir en medio del dolor y del sufrimiento no es sencillo, pero debemos descansar, debemos confiar que un Dios soberano puede sanarte, puede quitarte el dolor físico, espiritual, pero también puede postergarlo. Por eso hice alusión, un Dios soberano. La soberanía de Dios, en pocas palabras, es que Él hace lo que quiere cuando quiere. Entonces, Él puede elegir sanarte, puede elegir quitarte esta adversidad, pero también puede elegir no hacerlo, puede elegir postergarlo. Y yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién conoce sus propósitos más que Él? ¿Acaso somos más sabias para decirle cuándo debe parar? ¿Nos creemos más inteligentes que Él para afirmar que ya hemos aprendido? Wow. Estas preguntas nos hacen cuestionarnos muchísimas cosas, yo lo sé. Yo en su momento me las he hecho.
y me han hecho quedarme callada, esperando y confiando. Me han retado mucho estas preguntas, porque es verdad, yo no conozco sus propósitos. Yo no soy más sabia que él. Yo no puedo creerme más inteligente para afirmar que yo ya aprendí y que ya necesito o que ya la prueba ya no es necesaria, porque ya lo he aprendido todo. Miren, Pablo es un claro ejemplo de ello. En 2 Corintios 12, en los versículos 8 y 9, leemos que Pablo le dice al Señor: quítame el aguijón. Y no lo hizo ni una ni dos veces. Nos dice la palabra que lo hizo 3 veces, o sea, nos está hablando de una constante súplica. Nos está hablando que le estaba rogando a Dios que le quitase ese aguijón, esa dificultad, esa situación difícil por la cual él estaba transitando. Básicamente le estaba suplicando a su Señor con todo su ser. ¿Cuántas de nosotros no hemos estado en esa situación de: Señor, por favor, que ya termine este sufrimiento, que ya termine este periodo de prueba, de dificultad, te lo suplico, quita de mí esta situación, etcétera? ¿Cuántas de nosotros no le hemos pedido al Señor que nos quite este aguijón? Y se lo hemos suplicado. Y yo sé que no ha sido ni una ni dos. Hemos estado como Pablo, rogando que nos quite este aguijón. Y yo estuve así prácticamente los primeros años que me detectaron esta enfermedad. Yo le suplicaba a Dios noche tras noche, mañana tras mañana, día tras día: Señor, yo sé que tú eres poderoso. Quítame esta enfermedad. Yo sé que tú lo puedes hacer. Quítame esta enfermedad. Y se lo repetía y se lo rogaba y se lo suplicaba. Pero no me estaba dando cuenta que yo le estaba bien abriendo las puertas a la amargura y a la rebeldía. Porque yo veía que cada vez que le suplicaba a Dios, Dios me decía: no, no, no. Entonces yo me comenzaba a amargar, me comenzaba yo a cuestionar a Dios. Yo ya no quería que nadie orara por mí. Yo ya no quería que nadie me preguntara cómo estaba. Yo ya estaba a la defensiva, porque yo decía: es que ¿por qué, si Dios tiene todo el poder para hacerlo, no me quiere sanar? Entonces, una vez mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, me dijo: el día que tú entiendas que lo único que necesitas es la gracia de Dios, ese día vas a dejar de estarle pidiendo que te sane. Vas a descansar en su voluntad y vas a ser feliz. La primera vez que me lo dijo, no les voy a mentir, me enojé. La segunda vez que me lo volvió a decir, me enojé. Y ya por la tercera o cuarta vez que me lo repitió, lo entendí.
y por ratos lo entendía y por ratos no lo volví a entender, pero descansé. En el momento en que por fin entendí eso, descansé y dije, es verdad, yo no necesito que Dios me sane, lo que necesito es que Él esté conmigo, lo que necesito es a Él, porque Él es suficiente. Y Pablo, después de que le suplicó con todo su ser, y la respuesta de él fue un no, ¿sí? La respuesta a la petición de Pablo de parte de Dios fue un no. La respuesta de Dios en ocasiones es no. Yo soy suficiente. O sea, Dios. La respuesta de Dios en ocasiones es no, porque yo soy suficiente. Y eso te lo está diciendo a ti el día de hoy. Yo soy suficiente. Wow. Él es suficiente. Mi gracia es suficiente y bástate de ella. Así le dijo a Pablo. Mi gracia es suficiente y bástate de ella. Y eso te lo está diciendo a ti el día de hoy. Su gracia es suficiente. Bástate de ella. Porque cuando tú eres débil, mi gloria se manifiesta de una manera aún mayor. Mi poder se perfecciona en la debilidad, le termina diciendo a Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. Para que el poder de Cristo more en mí, termina diciendo Pablo. Pablo termina diciendo estas palabras después de que vimos a Pablo en un inicio rogándole, suplicándole que le quitase el aguijón. Después Dios le contesta y le dice que no, que se baste en su gracia. Y después de eso, Pablo culmina diciendo, para que el poder de Cristo more en mí. Básicamente tengo el poder por medio del Espíritu Santo para que el sufrimiento sea un instrumento de bendición y no de maldición. ¡Wow! Solo en las manos de Dios, todo lo que parece ser de maldición puede ser cambiado a bendición. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para que el sufrimiento sea un instrumento de bendición. Para nosotros primeramente, pero también para todos los que nos rodean. Dios es soberano y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esto lo dice su palabra. Entonces, recuerda esto. Él obrará de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su sabio consejo y de acuerdo a su propósito para tu vida. Nada le costaba quitarle el aguijón a Pablo y nada le cuesta quitarnos nuestra aflicción, sea cual sea una enfermedad, sea un divorcio, sea
el no poder tener hijos, sea la carencia de trabajo, etcétera, sea como se llame. A Él no le cuesta nada quitarnos este aguijón. Y Él, Dios podía hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios dijo que instrumento útil le era Pablo. Pero ¿cuándo le era útil Pablo? Cuando el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. Entonces, para Pablo era indispensable ese aguijón para poder cumplir su propósito, para que Dios pudiera cumplir el propósito eterno y perfecto que tenía para la vida de Pablo. Dios te encontró, Dios me encontró, pero primero nos creó, ¿verdad? Dios nos creó, nos encontró y después nos salvó por su amor y misericordia. Pero por esas mismas dos razones, por su amor y por su misericordia, no nos va a dejar igual, no nos va a dejar de la manera en que nos halló. Por lo tanto, en repetidas ocasiones, se valdrá de instrumentos como el fuego de la prueba para refinarnos, para moldearnos, para purificarnos. La aflicción es una oportunidad para ver a Dios obrar, para experimentar su gracia, para entender que nos ama, que es Él el hombre, porque Job se hace esta pregunta y no las podemos hacer nosotras el día de hoy. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que te preocupes por él. Esa pregunta se la hizo Job y esa pregunta no las debemos hacer hoy. A Dios le importamos. Puso sus ojos en nosotras. Los soldados que van a la guerra, los soldados son admirados por sus victorias, ¿verdad? Pero los santos, o sea, tú y yo, somos admiradas por nuestros sufrimientos. El sufrimiento no perjudica, sino nos beneficia. Aprendemos a ver menos, o más bien aprendamos a ver menos el mal y más el bien. Y en la palabra de Dios dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si se fijan, no está diciendo una prueba, está diciendo en diversas pruebas. Puede ser que estemos padeciendo en un mismo periodo muchas pruebas o a lo largo de nuestra vida experimentemos diferentes pruebas. Pero claramente está diciendo que son varias, no está diciendo que una. Entonces, debemos de aprender a descansar. Debemos aprender a confiar, pero sobre todo debemos aprender a no soltarnos de la mano de nuestro Señor. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquiera que sea nuestra prueba,
Si estamos agarradas de nuestro Dios, vamos a salir victoriosas. Vamos a sufrir, sí, pero Él siempre va a estar con nosotras. Nos va a acompañar en ese proceso. Como les decía al inicio, yo ya llevo 10 años en este proceso. Y les repito, y se los digo sinceramente, he tenido altas y bajas, momentos donde mi fe está al tope, pero también momentos en donde mi fe está abajo. Pero ¿qué me ha mantenido? Él, Dios. Yo me he abandonado en sus brazos y le he dicho, no puedo. Si tú no me ayudas, si tú no vas conmigo, yo no puedo. Y Él, día tras día y vez tras vez, Él ha estado ahí conmigo, nunca me ha dejado. A lo mejor ustedes no saben, pero el lupus es una enfermedad costosísima. Y justamente en estos 10 años, mi esposo y yo hemos pasado dificultades económicas grandes hasta el día de hoy. Y yo decía, es que esto parece de risa, o sea, en el momento en que yo me enfermo, justamente estoy viviendo carencia económica. Y yo una vez le dije a un pastor, es que no entiendo. ¿Por qué si Él me puede sanar y evitar que yo esté padeciendo esta enfermedad que es costosísima y que yo no la puedo pagar? ¿Por qué Dios la permite? Y me dijo, no te preocupes, tan sencillo como esto. Si Dios no te quita la enfermedad, te provee para ella. Pues ya me quedé callada. Ya no dije más. Y desde ahí dije, es verdad, si Dios está permitiendo pasar esta enfermedad sobre mi vida, Él me va a proveer. Y hasta el día de hoy lo ha hecho. Y yo te podría contar muchos milagros que Dios ha hecho a través de esta enfermedad. Y uno de ellos es que al inicio, en lo que el seguro de gastos médicos, etcétera, pagaba las cosas y todo esto, mi doctora me dijo, ¿sabes qué? Es que no estás avanzando, no estás progresando, la enfermedad se está cada vez despertando más y necesito controlártela, necesitas tomarte este medicamento. Cada caja en ese entonces valía casi los 5,000 pesos y yo me tenía que tomar en ese entonces 3. O sea, eran 15,000 pesos de ese medicamento más los otros medicamentos. Bueno, yo le dije, pues es que no tengo dinero. Y ella así como que, bueno, pues tengo una paciente que me dijo que si yo sabía de otra paciente que necesitara el medicamento que le dijera. Y yo todavía le dije, ¿y como cuántas cajas tendrá su paciente? Y me dice, pues no sé, Ruth, pues tal vez una o dos, pero mira, pues ya son de ayuda. Y yo en ese momento que estaba en su consultorio, me inundó una paz que dije, bueno, si me las está mandando, pues no sé cómo le va a hacer Dios, pero me las va a proveer. Y entonces me da el número de esa paciente. Y llegando a la casa, pues le marco. Y me dice, sí, pasa a la oficina tal, ahí va a estar la secretaria de mi esposo y te las va a dar. Y te lo va a dar. Y yo, bueno, pues, yo en el camino iba con mi esposo y le digo, ay, le digo,
Y luego, ¿qué tal si me cubre todo el tratamiento? Y mi esposo me volteó a ver así como que, ay, por favor, ¿quién va a tener tantas cajas y quién, o sea, quién te las va a regalar así nada más? Bueno, y yo, no, pues sí. Total, llegamos, mi esposo se bajó por ellas y lo veo llegar con una bolsa. Y mi esposo prácticamente llorando. Y me dice, aquí están. No les miento, todavía lo recuerdo perfectamente. Eran 17 cajas, las mismas que me duraron hasta que el seguro deliberó y todo que me iba a seguir pagando el tratamiento. Hasta el día de hoy no conozco a esa persona, pero sé que fue un instrumento en las manos de Dios. Por medio de ella, Dios me proveyó durante un año ese medicamento. Y se acabó el día en que el seguro comenzó a proveerme del medicamento. Llegando a la casa, yo le marqué a esa persona y le dije, muchas gracias, no sabe, ya saben, ¿verdad? No, con la emoción y con todo, pues muchas palabras salieron. Y ella solo me contestó, no me des las gracias a mí. Y algún día a ti te tocará hacerlo. No, pues me dejó, pero con la boca cerrada. Y le dije, así es, gracias a Dios. Y así como esta historia, tengo muchas más sobre la providencia de Dios en medio de mi enfermedad. Hasta el día de hoy, Dios me ha provisto para pagar el seguro de gastos médicos, que no es nada barato. Hasta el día de hoy, por medio de ese seguro, Dios me ha provisto para pagar cada uno de los medicamentos, pero no por mis fuerzas, porque ni mi esposo ni yo tenemos la economía suficiente en este momento para hacerlo. Pero Dios se ha valido de todos los medios para poderlo hacer. No me ha dejado ni un solo día sin el medicamento. Entonces yo he entendido que si Dios me ha provisto hasta el día de hoy, pues a Dios le ha placido tenerme o más bien permitir que esta enfermedad siga en mi cuerpo, porque con esta enfermedad le soy útil. Le soy útil para bendecir a otros, le soy útil para poder mostrar su gloria y su poder. Yo sé que Dios puede sanarme en cualquier momento y yo sé que Dios puede no hacerlo, pero ahorita, ya después de 10 años, he entendido que su gracia es mejor, que su gracia es suficiente y que su gracia es lo que yo necesito. Pero que sobre todo, yo lo único que necesito es a Él. Dios, a través de esta situación, a través de esta enfermedad, me ha quitado muletillas donde yo me recargaba. Y ahora sé que solo le necesito a Él. No necesito a nadie, no necesito a nada más que a Él. Y pues bueno, hermanas, fue un gusto haber compartido con ustedes. Es un gusto que aunque sea por este medio, yo pueda compartir algunas de las cosas que Dios me ha podido o me ha enseñado en este tiempo. Son muchísimas cosas, pero pues nos llevaríamos aquí horas. Son muchos testimonios los que Dios me ha permitido experimentar. Pero yo lo único que quiero que
entiendas el día de hoy es que sea lo que Dios tenga para ti, sea el sanarte o no sanarte, sea el quitarte esta situación o no quitártela, tú confíes en su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que tu vida necesita. Dios sabe el propósito que se ha fijado contigo. Confía en Él. Abandónate en sus brazos. Descansa. Descansa en Él. Dios va a hacer lo que sea mejor para ti. Y pues bueno, les mando un abrazo. Espero algún día, primeramente Dios, conocerlas en persona y les animo y les exhorto a que prosigan, descansen en Él. Él va a hacer lo que sea mejor para cada una de ustedes. Les mando un abrazo con muchísimo cariño.